Lo que más me gusta del e-commerce es la cantidad de nichos y proyectos interesantes que se pueden desarrollar en un canal online y ver cómo el tiempo permite validarlo y hacerlo crecer. Si nos vamos a nichos de verdad, hoy te traigo una historia espectacular en este sentido, porque además le he cogido el gusto a traer al podcast proyectos disruptivos como el que traigo hoy a la sección de los protagonistas del e-commerce. Hoy he invitado a Joshua Ibars Medina, que es ingeniero informático, además de fundador y CEO de La Tienda del Apicultor, un e-commerce líder en suministros para el mundo apícola que nació en 2013 como proyecto de fin de carrera y es hoy un referente en España con una considerable presencia internacional. Joshua pasó de no saber de abejas a construir una tienda online especializada con miles de referencias. Hoy te cuento toda la historia que hay detrás de su protagonista, pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 439 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, sin filtros. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Python.com. Siempre podrás encontrarme en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y Joshua Ibars ha pasado por Lanzadera, ha escalado sus instalaciones, el catálogo y su equipo, y ha compaginado el lanzamiento de su proyecto con el rol de consultor de e-commerce. De hecho, tuvo que hacer un máster en logística para, como él mismo dice, solucionar los errores cometidos y tener una operativa logística a la altura de un e-commerce que vende a más de 15 países. Joshua ha tardado 13 años en desarrollar el e-commerce, hasta lo que es hoy, una referencia nacional e internacional para los profesionales de las abejas y la apicultura, y del que vamos a aprender muchísimas cosas. Al igual que podemos aprender en formato píldora concentrada la inspiración que nos trae nuestra querida frase del día. Y la de este episodio nos dice así: la gente no aprovecha las oportunidades porque el momento no es el adecuado o las condiciones económicas son inciertas. Mucha gente les da demasiado vueltas, pero a veces solo hay que lanzarse a por ellas, dicho por Michelle Zatlyn, cofundadora de Cloudflare. Y por poner algunas cifras encima de la mesa, la tienda del apicultor.com lleva en pie 13 años desde que nació siendo un proyecto de final de carrera y que hoy cuenta con más de 3.000 referencias, más de 100.000 clientes y se ha posicionado como la tienda especializada de referencia para el sector B2B como el sector B2C, que ven el cuidado de sus abejas como un hobby. Se ha ganado su autoridad gracias a una nutrida documentación técnica, facturación de varios millones y hasta un recomendador de productos impulsado por IA. Yo lo único que sé de abejas viene de cuando veía la abeja maya, y hoy espero descubrir muchas cosas de la mano de Joshua Ibars. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Muy buenos días, Joshua Ibars, fundador y CEO de la tienda del apicultor.com. ¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? Hola Javier, pues mira, encantado de estar aquí y poder charlar un ratito contigo de e-commerce. Sí, que yo creo que la vamos a pasar un buen rato y hablando sobre todo de e-commerce y de nichos y de proyectos con un recorrido súper interesante como el tuyo, que cuando yo conocí la tienda del apicultor.com, pues digo, ostras, este proyecto tiene una pinta estupenda, sobre todo ya cuando empecé un poco a andar en tu historia, que vi que lleva 13 años dando guerra y que fue un proyecto además que fue un trabajo de fin de carrera. Pero la primera pregunta que me viene a la mente, Joshua, es saber si de verdad es eso de que cuando creaste la tienda del apicultor no tenías ni idea de abejas. Sí, así es. Lo normal hubiese sido pues pensar, ¿no? Que o lo típico que te viene a la cabeza o historia, bueno, pues él era apicultor o su familia era de apicultores y por eso empezaste, ¿no? Pero no fue el caso. Yo en este caso estudié ingeniería informática y luego pues empezaron a hacer como unas formaciones porque en 2012-2013 fue cuando digamos que el e-commerce empezó a coger más velocidad. Y empecé a formarme en Google Analytics, SEO, Google Ads, un poco a experimentar un poquito con los diferentes canales de captación. Y entonces, bueno, pues surgió la posibilidad o digamos que de casualidad encontré este nicho y pensé que sí que podía hacer algo que realmente pudiera aportar, ¿no? Y con las ventajas que tiene un nicho, que es, en este caso, que en aquel entonces, pues con menos recursos podías llegar más lejos o quizás diferenciarte más de la competencia, ¿no? Y bueno, otra cosa también es que mucha gente cuando llegó a la tienda del apicultor
pues piensa que vendemos miel o productos de la abeja, y en este caso estamos en un paso antes, ¿no? Lo que hacemos es venderle al apicultor, al que cría las abejas y cosecha la miel, la cera, el polen y demás, le vendemos todo lo que necesita para desarrollar pues un hobby o una profesión, porque depende del tipo de cliente, pues, o de apicultor, pues puede tener un enfoque u otro. Entonces, colmenas, trajes, o sea, traje de protección para que no les piquen las abejas, maquinaria para extracción de la miel. Entonces, todo esto es lo que vendemos a través del e-commerce. Pero tú cuando esto viene de un proyecto, ahora entramos en tema de cómo está la apicultura en España y el resto del mundo, pero ¿cómo surgió la idea? Porque claro, uno no empieza de primeras, voy a montar una tienda online de apicultura. Eso imagino que también, ya he visto que hiciste ese trabajo previo de análisis de los CPCs, de Google Ads, de cómo estaba el mercado, la publicidad y cómo estaba el sector. Pero ¿de dónde sale la idea de crear si precisamente no tenías idea de abejas? Pues, bueno, el contexto fue, mi padre era autónomo y él le vendía madera al sector de carpinteros, etcétera, muy relacionado con, en aquel entonces, construcción, ¿no? Que era, pues fueron años de boom inmobiliario, ¿no? Entonces, cuando llega 2010, 2011, pues claro, se va todo al garete y le quedó un cliente que le compraba madera para hacer colmenas. Entonces, siempre te llamaba la curiosidad, porque entonces, claro, en esa época se le caen todos sus clientes, todos los carpinteros, todos los que se dedicaban a la construcción, le dejan a deber, bueno, un drama. Y en cambio, su forma de reinventarse, pues es hacer estas colmenas con la madera que tenía. Entonces, bueno, yo en aquel entonces, un poco, como digo, también con ese contexto mío de que acabo de hacer informática, me estaba formando en e-commerce y un poco viendo lo que estaba pasando en casa, es donde lo a uno digo, ostras, pues ¿por qué no hacer un e-commerce en un principio para ayudarle a vender este producto que estaba empezando a hacer y que necesitaba un impulso por pura necesidad, ¿no? Porque al final, pues, de buenas a primeras, que fue lo que pasó en España en esa época, pues te viene una crisis inesperada que te deja a cero y tienes que volver a empezar. Y entonces, en ese contexto es como nace, y es a partir de ahí cuando vas descubriendo cosas, ves también la necesidad de que solo con ese producto no se puede, hay que vender otras cosas, empiezas a ver proveedores, empiezas a ir a ferias, empiezas a intentar escalarlo. Entonces, es un poco eso, se dan todos esos condicionantes en ese contexto para que sea este sector tan concreto, ¿no? Y tan curioso en el que empezamos el emprendimiento. Qué bueno. Por conocer un poco el sector de la apicultura en España, ¿cómo se encuentra el sector de las abejas en España, el resto del mundo, por tener unas cifras, unos números en la cabeza? Pues en España hay 3 millones de colmenas, somos los principales productores de miel de la Unión Europea, pero es verdad que es una apicultura muy diferente a la que vemos en Alemania o en Francia. 3 millones de colmenas, que se dice pronto. No sabíamos que España era una potencia europea en temas de colmenas y miel, no lo sabía. Sí, además ya te digo, y en producción también, o sea, somos un motor en cuanto a producción de miel. Lo que pasa es que es una apicultura muy diferente a la que vemos en Francia o Alemania, donde está la apicultura urbana. Digamos, allí no son profesionales, ahí no van a producir miel, como pasa en España, sino que allí lo que es más es un hobby y hay muchas menos colmenas, pero muchísimos más apicultores. Y se permite la apicultura urbana, que es para mí una de las cosas más curiosas que descubrí cuando llegué a este sector. Esto significa que la gente en París, en Berlín, en estas grandes ciudades las tiene en las azoteas o incluso en los balcones de las casas y los pisos. Entonces les ayuda y de hecho los ayuntamientos locales lo promueven porque les ayuda a polinizar las zonas verdes, parques, pues en este caso, por ejemplo, en Campos Elíseos hay como unas plataformas que suben y tienen sus colmenas arriba para que no piquen a la gente, pero tienen los parques de un radio de 2-3 kilómetros polinizados y entonces para asegurar que siempre haya flores, que siempre haya verde. ¡Qué bueno! No sabía yo que se permitía, que podías tener colmenas en los balcones de tu casa. Sí. Para hacer una barbacoa al lado, no puedes hacerla.
Con tener mucho cuidado. O sea, que España es una potencia mundial. ¿Y cuánto se mueve el sector de la apicultura en el mundo? ¿Cuánto supone? Miles de millones, imagino, entiendo. Sí, sobre todo por el impacto, como te digo, ya no solo porque de la apicultura, aparte de los productos de consumo humano, como pudieran ser la miel o la jalea real o el polen de abeja, también está la cera, que tiene muchas aplicaciones, pero sobre todo el principal impacto es la polinización, es decir, en Estados Unidos, por ejemplo, se mueven muchísimos millones porque el almendro, la producción de almendras de la zona de California, depende directamente de que vayan colmenas a polinizar cuando están en época de floración, porque eso les hace pues, que la almendra esté mejor, que haya un 20, 30, 40% más de producción. Ujú. Entonces, el gran impacto medible de la abeja sería una suma de, como digo, esto, la polinización que se paga no solo del almendro, sino de muchísimos más cultivos, frutales, etcétera, aguacate y como digo, muchas otras más. Y luego, pues toda la parte de producto que saca la abeja, tanto para consumo humano como de otras aplicaciones, propóleos, cera. Vamos, es un mercado, la verdad, que gigante. Que la Mm. gente, los que no iniciados como yo, que no tengo ni idea de apicultura, no me imaginaba la cantidad de cosas que sacaban aparte de la miel, pues oye, lo que supone el tema de la cría de abejas y del cuidado de abejas. Tu proyecto, la tienda del apicultor.com, nace como trabajo fin de carrera en 2013, si no me fallan los números. ¿Cómo detectaste que había demanda, que había un hueco en el mercado sin precisamente proceder de ese sector? Joshua. Mm. Pues, como digo, el primer empujón fue por necesidad, ¿no? Por echar un cable. Luego, cuando vas rascando un poquito y empiezas a hacer un poco de benchmark, el primer sorprendido de que hay más mercado del que yo me pensaba inicialmente, porque sinceramente yo decía, bueno, pues esos apicultores hay 4 y ya está, no da para mucho. Entonces, cuando empiezas a ver un poco todo lo que engloba este sector, ves que dices, bueno, de entrada hay más mercado del que yo pensaba. Y entonces es ahí cuando empiezas a hacer ese análisis, ¿no? de mercado, donde ves que también pues, se puede optar a países europeos donde Ujú. todavía también hay otro tipo de apicultura, pero también hay otro mercado. Y eso es un poco lo que hace que diera el paso, porque tampoco la competencia era muy grande. Entonces, claro, se juntaban muchos factores, además un tipo de cliente muy recurrente, se juntaban muchos factores para decir, bueno, tiene mucho sentido el hacer un e-commerce. Cliente muy atomizado en zonas rurales, que es muy difícil llegar con tienda física. Entonces, tenían muchos ingredientes para poder hacer un e-commerce rentable. Como decía, por la recurrencia, por los costes de captación que a priori no iban a ser muy altos, Ujú. etcétera. Todo esto es lo que dije, bueno, pues aquí creo que puede haber una oportunidad interesante si se hace bien. Qué bueno. ¿Con qué recursos montaste el proyecto al principio y cómo lo has ido financiando los siguientes años? Pues empecé con financiación bancaria directamente, pues pedí un préstamo para empezar con el primer stock, porque al final, pues bueno, en este caso que nosotros que nos diferenciamos, digamos, por el servicio, igual que la gran mayoría de e-commerce y por también tener un catálogo amplio, pues el primer recurso que necesitaba pues era para marketing, o sea, para financiar las campañas de Google Ads, aunque como realmente eran rentables desde la primera iteración, porque el coste de captación 2013-2014 era muy bajo. Ujú. Entonces esas campañas casi que se autofinanciaban. Pero lo que no se autofinanciaba o necesitaba una parte de apoyo, era el stock, porque bueno, pues tenías que aprovisionarte para 2 o 3 meses y tener unos márgenes decentes. Entonces, bueno, empezó así, ¿no? Con financiación bancaria. Luego, pues tuve la posibilidad bueno, entramos en Lanzadera en Valencia, y entonces también tuve la posibilidad de abrir una ronda de financiación, porque en principio pues pensamos en hacer una red de tiendas, ¿no? Lo que pasa es que llegó el COVID y digamos que ya tuvo menos sentido. Entonces, siempre la financiación ha sido todo bootstrap y con financiación propia y bancaria.
Ujú. ¿Y qué aprendizajes tuviste al principio que te permitieron hacer pivotajes? Me refiero a que, claro, tú te montas en este proyecto, pero a nivel de catálogo, logística, contenidos, ¿qué es lo que primero tuviste que ir mejorando, modificando de lo que primero que montaste? Pues digamos que en ese entonces, como no había tantísima competencia en Google Ads, a nivel de marketing lo hice, digamos que a nivel de Qué marketing lo maravilla hice. escuchar eso de que no había mucha competencia en Google Ads, me resulta maravilloso escucharlo, de verdad. Claro, eso ya pasó a la historia, ¿no? Ya. Pero en ese entonces, digamos que lo hicimos mucho mejor a nivel de marketing que a nivel logístico. Entonces, empezó a tirar mucho y empezamos a tener muchos pedidos, pero no estamos preparados logísticamente. Entonces, fueron años de entender muy bien las operaciones del e-commerce. Tuvimos también que hacer 2 traslados de nave, empezar a plantear hacer un SGA, un software de gestión de almacén, empezar a entender que lo mejor es hacerlo por ubicaciones. O sea, toda esa parte de logística fue la que más tuvimos y seguimos aprendiendo y mejorando porque vemos que nunca es suficiente para poder intentar ampliar catálogo y seguir dando el mismo nivel de servicio o incluso superior, ¿no? Entonces, casi que nuestro foco, una vez ya definimos las campañas y los canales de captación que nos funcionan, donde ha estado la parte más de mejora y de foco, ha estado en la parte logística. Ujú. ¿Y recuerdas cuál fue la primera persona que contrataste en el proyecto? Sí, fue Alex que en este caso empezó él estaba haciendo un FP de informática y lo cogí para hacer las prácticas porque en principio pues la idea era desarrollar, me acuerdo porque la idea era desarrollar módulos y cosas para, en este caso, el Presta que teníamos, ¿no? Y entonces luego el día a día pues te pedía otras cosas, ¿no? Y yo en ese entonces pues digamos que hacía un poquito de todo, ¿no? Contestaba, hacía las compras, contestaba los tickets, pues lo típico de cuando empiezas un e-commerce Absolutamente. desde cero. Y entonces al final le dije, mira, yo lo que necesito ayuda es un poco para hacer de todo, ¿no? Y entonces él se puso a ayudarme en otras gestiones que no tenían nada que ver con su FP y con lo que en principio van a ser sus prácticas y al final pues se quedó y a día de hoy, bueno, pues durante más de 10 años hemos trabajado codo con codo y lo recuerdo con cariño porque fue el primero, ¿no? El primer trabajador que tuvimos y que todavía está y que es un pilar fundamental. Qué bueno, qué bueno. Ahora mismo, 13 años después, tenéis más de 3.000 referencias, creo, y un posicionamiento como de especialista realmente. Dentro de la apicultura, pues sois sus referenciales, pero la apicultura no deja de ser un nicho comparados con otros comparados con un Corte Inglés o un Amazon, que son todos muy generalistas, ¿vale? ¿Qué se decide en un e-commerce de nicho como el tuyo? ¿Qué entra o sale del catálogo y con qué criterios trabajáis la parte de rotación, recurrencia, sobre todo margen? Claro, porque estás descubriendo productos al principio, sobre todo al principio ya tienes un conocimiento brutal, pero al principio tenías esos conocimientos más limitados de, ostras, que no sabes qué funciona o qué no funciona. ¿Qué pides? ¿Cómo incrementas? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque aquí al final, al principio es verdad que nos centrábamos mucho pues, en lo que tenía rotación y en lo que tenía margen porque tampoco podías estar dilapidando los pocos recursos que tenías. Luego a nivel estratégico te das cuenta de que, pues bueno, uno de nuestras propuestas de valor es que como apicultor aquí lo vas a encontrar todo. Y ese mensaje a veces implica tener productos que le pierdes dinero. Le pierdes dinero porque pues, tienes que tenerlos estocados demasiado tiempo. Pero claro, a nivel estratégico sí que refuerzan ese mensaje. O incluso otro tipo de producto que no te trae mucho margen, pero sí te trae tráfico. Entonces yo creo que es una mezcla de estos criterios, pero intentar siempre balancear para que evidentemente estos productos, como digo, que son más por estrategia que por rentabilidad, Ujú. pues no pesen mucho más en la P&L que los de rotación y margen, que serían, digamos, los que tenemos puesto el foco, ¿no? Pero como digo, no solo centrarnos en ese criterio, sino como digo, en estos dos, también para seguir reforzando ese mensaje y no centrarnos únicamente pues, a lo que da dinero.
Claro, o sea, buscas esos productos gancho que sean como la puerta de entrada, como la portada del catálogo de MediaMarkt, pero que luego pues se vayan por un producto, pues un upselling o complementen con otros productos que sí tengas margen, ¿no? Es un poco la estrategia. Exacto, que al final aquí también me viene a la mente lo que decía Juan Ros, ¿no? Dice, yo si solo vendiera lo que gano dinero, me quedaría con la sección, el Mercadona se quedaría siendo una sección de cosmética, ¿no? Porque donde realmente le sacas las cremas, los perfumes y la leche, el agua, todo esto, y de lo quitaría fuera, porque eso se lo pesa y nos crea pérdidas. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Esa combinación está un poco lo que le da el sentido y lo que hace que realmente nuestra propuesta de valor pueda generar ventas. Qué chulo. Joshua, ¿cuáles son esos productos estrella que puedes decir que son nunca deben de faltar en mi catálogo, por así decirlo, dentro del mundo de la apicultura? Porque yo no tengo ni idea. O sea, estoy... Pues en el nuestro sería el traje, porque si quieres ir a ver Bien. las colmenas vas a querer que no te piquen, entonces eso sí o sí está. La colmena, que esto en este caso suelen ser de madera y demás, digamos la casa de la abeja. Los panales de cera y luego ya el resto es secundario, porque luego falta ver que saques miel y necesites maquinaria, luego los tarros será así una consecuencia de que hayas sacado miel. Entonces esos tres son, digamos, los básicos, basiquísimos, imprescindibles que están en nuestro catálogo y que casi todo el mundo, sí o sí, o todo el mundo los necesita. Abejas no vendes, ¿no? Sí, sí que vendemos abejas y esa fue una de las principales diferenciaciones, ¿no? Porque yo lo que me di cuenta es que, vale, yo puedo venderlo todo, pero porque imagínate que ahora te entra la curiosidad y dices, bueno, voy a ponerme un par de colmenas ahí. Pues claro, yo te lo puedo vender todo, pero ¿y dónde consigo las abejas? Entonces lo que hicimos fue, siguiendo el modelo americano, vimos que ellos lo que hacían era poner una caja con 1,5 kilos de abejas, que estos son 20.000 abejas, Wow. y una reina. Entonces esto iba en una caja con tela mosquitera para que no se salieran. Y entonces esto era un producto enviable, ¿no? Por la logística convencional de los MRVs, NACEX, GLS. Entonces hicimos esto, nos alineamos con un apicultor, pusimos unas condiciones para poder trabajar con él y recogerle y demás. Y esto fue, digamos, un boom, ¿no? Porque era algo como muy innovador, que no ofrecía a nadie, que te llegaran, pues eso, en 24 horas 1,5 kilos de abejas con una reina en la puerta de tu casa entregado por el de Nafex. Ya te puedes imaginar todo asustado el repartidor. Y a día de hoy lo seguimos haciendo. 1,5 kilos de abejas, son 20.000 abejas. A nivel de permisos o algo, imagino que no se manda como una camiseta, sino que tiene ciertos protocolos, ¿no? Para mandar ese tipo de animales, por así decirlo, insectos. Sí, y aquí tienes, claro, la complejidad de que son animales vivos. Entonces, una mala entrega o no coordinarlo bien puede implicar pues, que los animales pues, se puedan llegar a morir. Entonces, hay que darles unas condiciones, un tipo de envío especial, las cajas, los protocolos, el seguimiento. A lo que es a nivel de permisos se puede enviar casi como un paquete normal, ¿no? Pero sí que tienes que darle unas condiciones y garantizar una entrega, pues eso, en menos de 24 horas para que se pueda llegar a éxito y que no implique, pues eso, una situación fatal, ¿no? Para los animales. Sí, sí. Sí, sí. O sea, que yo puedo comprar 20.000 abejas en tu tienda online. Algo que parece muy interesante, pero que claro, que yo si quiero ser apicultor, la primera pregunta es ¿de dónde consigo tantas abejas para que puedan, digamos, empezar a trabajar en mi colmena? Porque trabajas mucho también el B2B, ¿no? Aparte del B2C, como decías, hobby con otros países europeos, el B2B más en España. ¿Cómo cambia un poco ficha de producto, pricing, el soporte para cada tipo de público? Porque seguís con un PrestaShop también, ¿no? ¿Seguís con el PrestaShop? Sí, seguimos con Presta porque, claro, bueno, no estamos descontentos con Presta, pero es verdad que aunque quisiéramos cambiar, pues sería complejo, ¿no? Porque ya tenemos toda la integración, desarrollos, integración con ERP, etcétera. Y como tú dices, sí que tenemos
esa parte del B2B, ¿no? Vendemos a otros revendedores, a tiendas como nosotros que requieren productos, y entonces eso lo hacemos. En principio lo hacíamos desde el propio PrestaShop, les cargábamos un usuario con su tarifa de precios y demás. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que este usuario pues tiene otras necesidades, ¿no? Igual que el aficionado y demás, es alguien que compra con un impulso más pasional, necesita más descripción, más vídeo, tiene otra usabilidad, pues entonces vimos que tenía sentido el crear una plataforma interna, o sea, otro e-commerce que no está hecho con PrestaShop, y es donde le damos el acceso al canal B2B. Y entonces esto, pues claro, les podemos dar pues formas de pago que requieren, como puede ser pues el pago a 30 días. Los pedidos al final, pues las empresas lo que hacen es, bueno, yo contigo no trabajo las 3.000 referencias, trabajo 100, pues yo quiero ver en mi homepage o en mis pedidos esas 100 referencias rápido para poder hacer el pedido e incluso permitir la repetición de una manera fácil. Entonces, vas enumerando como una serie de casuísticas o incluso verte el stock, cuánto te queda exactamente de este producto para poder pedirte la máxima cantidad posible porque necesito. Entonces, es como una serie de casuísticas que vimos que se diferenciaba mucho del comportamiento del B2C y las adaptamos. Y entonces, eso fue lo que sacamos. Y también nos dimos cuenta que incluso hasta el hecho de tener una plataforma, un e-commerce separado, propio, privado, como que a nivel de no sé llamarlo ego o sentirse más VIP, funcionó mucho más, ¿no? Porque es como que se sentía, nosotros no estamos comprando como el B2C la web, sino que nosotros tenemos un componente especial porque, joder, somos revendedores, somos... Una versión pro para ellos. Exacto, exacto. Sí, sí, pasa en muchas empresas que los B2B y los B2C tienen que separarse absolutamente porque un B2B, una empresa no quiere sentirse igual que un B2C. A mí me pasa, por ejemplo, yo tengo cuentas B2B y cuentas B2C con algunas páginas para comprar productos y, por supuesto, busco una forma de que me hablen o me atiendan de una forma diferente que el B2C. Es como, al final, oye, al final soy un profesional, compro más cosas, voy más a tiro hecho y necesito ayuda en ese sentido. Exacto, totalmente. Entiendo. Dentro del... También has dicho que pasaste por Lanzadera. Estuviste ahí en la incubadora de Roche. ¿Cómo creciste y evolucionaste en esa operativa dentro de Lanzadera? Imagino que fue un punto clave para poder seguir creciendo y desarrollando el proyecto cuando entrasteis en la incubadora. Sí, ahí como digo el planteamiento, porque nosotros empezamos, ahí ya fue cuando planteamos la internacionalización. Ajá. Y donde veíamos que Francia era, que a día de hoy pues es nuestro segundo principal mercado con un 30% de cuota. Entonces vimos que tenía muchísimo sentido hacer una red de almacenes propios allí para combinar venta física como online, ¿no? Entonces fue un poco el sentido que le dimos para pasar por Lanzadera, para ayudar a conseguir esa financiación, para también intentar madurar el proyecto. Esto fue hace 7 años. Y la verdad que pues eso, le sacamos mucho provecho por el networking, por la mentorización, por estar en el ecosistema, pues siempre ayuda, ¿no? También a nivel de prensa, etcétera. Lo que te comentaba es que justo cuando estábamos preparando ese plan, llegó la pandemia y entonces, pues bueno, la parte de red de tiendas físicas pues pasó a tener menos sentido. Y de hecho un player en Francia, pues en ese entonces pues vio que el peso del online sí que siguió creciendo de una manera lineal y que la parte de tienda física se estancó. Y entonces, bueno, pues replanteamos ese foco. Lo que hicimos fue abrir en más mercados aparte del de Francia, en lugar de centrarlo en abrir una red de almacenes propios en Francia. O sea que todo lo hacéis desde España. Sí, centralizado desde aquí, de momento sí. ¿Y a cuántos países vendéis? Pues vendemos a todos los países de la Unión Europea, con más peso Francia, Portugal, Italia y Alemania. El resto se envía diariamente, pero no es un grandísimo volumen en estos 4 países que te comentaba, sí. Y luego también tenemos otro tipo de venta, de exportación, por ejemplo, a Cuba, donde la apicultura supone pues una forma de desarrollar la economía
local, ¿no? Porque, pues bueno, sobre todo en estos países que están en vías de desarrollo, necesita, o sea, ven que la apicultura pues, es una posibilidad de poder exportar, sobre todo en países así, como son islas y demás, que tienen más difícil producir cosas, pues, pero sí que tienen una fauna en la que pueden producir pues, una miel de excelente calidad, ¿no? Porque pues, no tienen químicos, no sulfatan, entonces lo que hacemos en este caso con Cuba, como solo puedes trabajar con unos, trabajas directamente con el gobierno y les proveemos de material y de know-how de cómo hacer ese desarrollo. Lo mismo estamos ahora con Tanzania en colaboración para ver si podemos desarrollar un proyecto así. Entonces, lo que hacemos es Con el gobierno de equiparlos. Tanzania estáis hablando. Sí. Para proveer de materiales de apicultura para los habitantes de Tanzania. Exacto, hacen como una especie de programa de introducción a la apicultura donde pues, les ayudan con el material, con tal, para que luego eso se transforme en una producción y puedan exportarlo y traer divisa, porque claro, normalmente se exporta en dólares, entonces es una divisa mucho mejor que sus monedas locales y pueda favorecer pues, el desarrollo de una economía dentro del propio país, dentro de muchas líneas. Entonces, ese es un proyecto también, son proyectos chulos que están saliendo, como digo, en Cuba llevamos años y estamos intentando ver en qué países de África pues también puede tener sentido y demás, y es otra línea totalmente diferente al e-commerce, pero sí que tengo que decir que gracias al e-commerce nos conocen. O sea, en este caso el e-commerce, en lugar de ser transaccional, lo que nos sirve es de captación. De imagen. Claro, te iba a preguntar cómo se empieza una negociación con un país para venderles productos de apicultura. Pues a veces te contactan, pero claro, por lo menos en el caso de Cuba nos fue un contacto que ya les importaba miel tal y nos presentó. Pero claro, no es lo mismo ir sin que te conozcan como decir, no, es que la tienda de apicultor ya la conocemos. Entonces ya generas una confianza y esa negociación se facilita mucho más. O incluso proactivamente te escriben para negociar sobre ese proyecto porque pues, han visto pues, que es una empresa que lleva años en el sector, que tiene una imagen cuidada, que tiene producto, etcétera. Entonces, en este caso, como digo, el e-commerce no solo nos sirve de plataforma de venta directa a B2C o a B2B, sino también para hacer este tipo de proyectos. Qué bueno, qué interesante. Me parece brutal. Para luego trabajar toda esta parte de tantos clientes internacionales, nacionales, ¿cómo trabajas la parte de compras de producto, forecast, en un catálogo además que tú tienes bastante estacionalidad, ¿no? En función y picos de demanda. ¿Cómo trabajas un poco toda esa parte de no tener rotura de stocks? Sí, hay diferentes estacionalidades de producto. Por ejemplo, pues hay una época donde se necesita cosechar la miel, entonces hace falta más maquinaria, luego envasar y vender los tarros, luego en primavera pues las colmenas, etc. Entonces hay que adaptar muy bien ese forecast a cuándo se vende, qué tipo de qué categorías de producto y qué tipo de producto se vende en qué zona, ¿no? Y esto pues para mí es la parte más compleja o donde más fallamos, porque tenemos proveedores internacionales de muchos sitios, entonces, claro, son plazos de aprovisionamiento de 2-3 meses, por lo que tienes que acertar la demanda como mínimo para no fallar en 2-3 meses. Y esto a veces implica pues, tener un stock de seguridad muy amplio, sobreestocar, fallar, porque, claro, te puedes equivocar por un cambio de tendencia, por una sobreestimación, por unas compras habituales que tuviste en el histórico que a lo mejor pues no eran lo normal. Y esto, bueno, pues se suma a que, claro, también no solo te implica un desfase en la tesorería si te equivocas, sino que también necesitas más espacio, ¿no? Entonces, esa parte para mí es la más compleja porque, bueno, pues ya sabemos que conseguir suelo hoy en día está más elevado que Súper caro, nunca. súper caro. Y lo que implica también coordinarlo con tus operaciones normales, ¿no? Porque, claro, traslados, mapeos de SGAs con las nuevas ubicaciones, etcétera. Bueno, para mí ahí has dado el clavo que es, por lo menos bajo mi punto de vista, la parte más difícil o que más dolores de cabeza nos ha creado a nosotros en los últimos años. Tenéis almacén propio, ¿no? Sí, tenemos almacén propio,
pero es cierto que si vemos que hay un pico que no lo tenemos cubierto, ahí sí que hacemos almacén externo. Es decir, intentamos dimensionar nuestro almacenaje para la gran mayor parte del año. Y si tenemos un pico, preferimos esa parte estocarla en un almacén externo donde se paga por uso, y de esta manera pues podemos ir saliendo un poco del paso, siempre controlando las operaciones logísticas, pero tampoco dilapidando metros y metros y metros. Claro, que no vacíos. te hace falta en ese momento, sino que alquilas un espacio durante un tiempo al año. Claro, porque es que tú, en nuestro caso, por ejemplo, el Black Friday no es fuerte, ¿no? Pero imaginemos para una empresa de Black Friday, donde sí que ahí tiene un pico. Y dices, bueno, pues que el Black Friday es como un mes, 2 meses, ponle entre aprovisionamientos. Entonces, claro, necesitaría tener el triple de almacén solo para esto. ¿Tiene sentido? Pues quizá no. Y a lo mejor pues tiene más sentido, para nosotros tiene más sentido dimensionar para el resto del año nuestro almacén, teniendo una parte extra ahí por si acaso, y en ese pico apoyarte de externos. Entonces nosotros siempre hemos tenido claro que esa sería la mejor forma de funcionar y así funcionamos. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuáles son un poco que te habrás encontrado mucho de ese tipo, sobre todo con 13 años de e-commerce a tus espaldas? Un poco los mayores costes ocultos, ¿no?, que te suceden al escalar. Roturas de stock, devoluciones, la misma plataforma, el tema de logística que me has comentado antes, o incluso embalajes. Yo, por ejemplo, para Python, para las zapatillas que estoy desarrollando, me obsesioné con el tema del peso volumétrico de las cajas. De tal forma que la caja que tengo para cuando meto dos pares de zapatillas, 2 cajas de zapatillas, la caja para esos envíos, a veces no me cabe ni la goma que recubre la caja. O sea, está medida al milímetro, porque al final un peso volumétrico, cuando lo mandas a, pues yo qué sé, a Cuenca, pues tampoco es mucho, pero cuando lo mandas a Países Bajos, ostras, te sube el precio. O cuando lo mandas fuera de Europa, te sube el precio. Y yo me obsesioné con eso. ¿Cuáles son un poco esos costes ocultos que te has ido encontrando en distintas fases? Imagino que al principio unos, luego otros, un poco que has ido encontrando, Joshua. Pues justo ese que mencionas es uno de ellos, ¿no? Sobre todo en logística internacional, porque penaliza todavía pues mucho más. Y claro, cuando solo tienes un producto, pues es más fácil, pero claro, combinar muchas miles de referencia, que cada una son de una volumetría, unas pesan más, otras cubican más, pero pesan menos. Todo eso, intentar, porque nosotros en este caso no hacemos portes gratis, siempre lo repercutimos al cliente, o asumimos una parte, pero siempre el cliente algo paga. Sí. Pues luego te das cuenta o te vienen sorpresas cuando haces el análisis contra la factura del logístico, ¿no? Otra de las cosas, pues la logística inversa. En caso internacional todavía se dispara más, y eso puede afectar muchísimo también en los márgenes y en los costes. Por eso, claro, la internacionalización no es tan fácil como hago campañas, hago unas traducciones pues, con Google Translate o con ChatGPT y hago un par de campañas de Google Ads en ese país y ya está, ¿no? Porque hay que tener en cuenta todas esas partes de costos, como tú dices. En nuestro caso, para evitar roturas, porque sí que nos dimos cuenta también que en logística internacional había muchas más roturas porque hay muchos más arrastres. Pero claro, como cuando envías en España realmente pues se va al hub de Madrid y el hub de Madrid vuelve a los hubs locales y se reparte. En internacional no, se va a un hub central, tiene como más recorrido y más recorrido pues implica tener más roturas. Entonces más roturas implicó meterle más gramaje al cartón. Más gramaje al cartón parece una tontería, pero claro, ya estás subiendo otra vez más los costes de embalaje. También las roturas se seguían produciendo. Reponer todas esas roturas implicaba también más gastos. Entonces, esa conjunción de costes ocultos que hay, como has dicho, entre costes logísticos, embalajes y logística inversa, creo que por ahí es donde se escapan más euros sin ser consciente cuando montas, digamos, el business plan. Estoy totalmente de acuerdo. Es una locura lo que empiezas a sumar. Yo, por ejemplo, otro día, es una tontería, pero me tengo que gastar como 15, 20 euros
en las bolsitas esas que hay para evitar la humedad, que se ponen en las cajas, que siempre lo tiras, que nunca le das ningún tipo de interés. 15, 20 euros, la tontería de, para que, claro, yo estaba metiendo las zapatillas en bolsas dentro de las cajas de zapatos y digo, ostras, ¿y qué pasa cuando hay humedad? Imagino que se van a poner mal el tejido. Ostras, pues a comprar las dichosas bolsitas, pues ya 15, 20 euros, cosas que no cuentas y como así hay miles que dices, va, son 15, 20 euros, no seas exagerado. Pero leches, que es que empiezas a sumar mil conceptos de este tipo y de 20 euros son 20.000 euros sumando todo esto. Y lo de las cajas de cartón, estoy de acuerdo contigo. Yo me obsesioné con el tema del gramaje, de la calidad, del sello y todo esto. Y a la hora tú de vender, como decías, que vendías a internacional y hacías el ejemplo de vender precisamente en esos países que hay más roturas en esos países, que no solamente un tema de meter Google Ads. ¿Qué otro tipo de... ¿Cuál es un poco el roadmap que utilizáis para vender en otros países a nivel de traducción, SEO, distribuidores locales? ¿Os metéis por Marketplace? ¿Cómo hacéis para meteros en otros países, Joshua? Lo primero que hacíamos es adaptar el catálogo porque veíamos que no todos los productos que funcionan en España funcionan en otros países. Entonces lo primero es estudiar el país, ver qué productos funcionan y adaptar el catálogo. Una vez adaptado el catálogo, vamos con las traducciones. Las traducciones con Google o con IA te pueden ayudar y te quitan mucha carga de trabajo, pero luego nos los revisa un apicultor local. Y digo el apicultor porque, claro, hay mucha palabra técnica que Google no te va a traducir bien, la IA mejora en ese sentido algo al antiguo Google Translate, que era como empezamos en su día, pero todavía tiene algunos errores de contexto y demás. Entonces, luego siempre pasaba por un apicultor local que revisaba esto. Claro, pues te ralentiza y te encarece mucho porque son muchos productos. Pero entendíamos que era la única manera de poder llegar. Luego, también atención al cliente en su idioma. Entonces, contratábamos a gente que hablara el idioma local. Un número de teléfono local, porque el +34 pues muchas veces no lo marcan o no les da confianza o lo que sea. Entonces intentamos tener siempre un número con prefijo local y luego pues intentar ver qué palancas a nivel de captación nos funcionan. En este caso, por ejemplo, en Francia, da la casualidad de que son el mismo tipo de campañas que nos funcionaba en España, es decir, con Search, con PMax y con Criteo hacemos la parte de remarketing con los canales de Meta y nos funciona bien, pero por ejemplo en el caso de Alemania pues es diferente y te funcionan pues otros canales. Y entonces pues ese es un poco el roadmap que nosotros hemos ido siguiendo, que claro, no es inmediato porque lleva pues eso, casi un año el poder completar todas estas fases. Casi un año para abrir un país. Se dice pronto. También a nivel de normativas y homologaciones lleva también trabajo eso, ¿no? Exacto, porque pues como sabes en cada país pues pueden tener algunos certificados o alguna normativa que tienes que cumplir y que te tienes que adaptar. La parte de adaptación del catálogo que he mencionado al principio, que es la primera, también nos cuesta bastante porque tenemos que pedir producto, empezar a estocarlo, ver la calidad, compararlo, pedir muestras también de players que hay ahí, cómo lo puedes mejorar, cómo lo puedes comunicar. Entonces toda esa fase, contratar, adaptarlo todo, empezar a hacer performance de las campañas. Entonces, claro, estamos hablando de bastante tiempo. ¿Qué pensarías tú de perfiles, no? Me acuerdo que decías que Alex era la primera persona que contrataste. ¿Qué perfiles piensas que son importantes, claves en un e-commerce B2B o B2C, no ya del mundo de la agricultura, sino dentro de un sector más nicho como es el vuestro, que os habéis desarrollado y os habéis convertido en referencia? Pero ¿qué errores de contratación, por así decirlo, o cuáles son un poco los perfiles que decías, necesito este perfil, pero quizás me he sobredimensionado y no lo necesito tanto? Desde luego, en logística necesitas buena gente, o sea, gente que pueda, porque al final, como decíamos, el e-commerce tiene mucho, ¿no?, de operaciones y tiene mucho de estar día a día con el almacén. Entonces, por ahí necesitas buenos perfiles, tanto en picking, en packing, como alguien que estratégicamente pues sepa llevar un almacén, sepa hacer cómo crecer, sepa optimizarlo con SGAs
integrando en este caso todas las cosas que pueden llevar a optimizar y a reducir costes, porque ahí es donde está uno de los mayores gruesos de la P&L. Y lo mismo en marketing, ¿no? En este caso, en el ser un nicho, pues creo que todavía debemos aportar más valor a nivel de contenidos, bien sea con el medio que sea. Pero claro, tú puedes trabajar con externos, puedes trabajar con agencias, pero bajo mi opinión, los contenidos tienen que emanar de la propia empresa porque tienes que ser diferencial y que tienes que aportar. Y eso, por ejemplo, un externo puede saber mucho de SEO, puede saber mucho de SEM y puede apoyarte y puede ayudarte mucho, pero tú tienes que saber complementarlo con ese know-how que tienes y que tú tienes que ser el que genera. También puedes apoyarte en otros profesionales como nosotros lo hacíamos con biólogos, con veterinarios y demás, pero siempre llevando eso dentro de casa. Entonces, esos dos perfiles, para mí, dimensionados de la manera que tengas, porque si eres más grande, pues tendrás un director y luego otras personas, pues digamos, colgando dentro de ese departamento, como si eres más pequeño que tienes un solo perfil, ¿no? Pero esas figuras, y cuando hablo de logística también hablo de compras, hablo de, o sea, de la cadena de suministro, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Entonces, esas dos áreas para mí son las claves. Entiendo. Y a nivel de logística, por ir finalizando, Joshua, a nivel de logística me comentabas que era uno de los principales puntos de dolor, ¿no?, que has tenido que trabajar y evolucionar para poder hacer crecer este e-commerce, este proyecto de la tienda del apicultor.com. ¿Qué otros puntos críticos te has encontrado dentro de estos 13 años evolucionando con el proyecto y que te han servido como, ostras, no lo volvería a repetir, o lo haría de otra forma, o trabajaría de este modo? Pues bueno, ahí con el crecimiento te das cuenta de que, bueno, que no es solo crecer, sino que a medida que vas creciendo, pues se van incrementando los problemas en muchas líneas, ¿no? Por ejemplo, en el de fiscalidad. Me acuerdo cuando pasamos de facturar la barrera, ¿no?, de 5 a 6 millones de euros, yo no sabía que entrabas directamente en una obligación que es la de enviar a la agencia tributaria todas las facturas de compra y de venta cada 4 días. Entonces, si no estabas preparado para eso, pues entonces tienes un problema. Y nosotros nos dimos cuenta en noviembre, ¿no?, casi sin tiempo de reacción. Ostras, justo año natural cerrando y... Y dices, oye, ¿qué te has pasado? Y que sepas qué tal. Y dices, bueno, lo primero, ahora, claro, tuvimos que hacer una migración al sistema de contabilidad que teníamos a otro ERP, todo en tiempo récord, contratar a un director financiero, porque, claro, la estructura que había en ese momento pues no estaba del todo preparada. Y eso es un ejemplo que me vale en muchas otras cosas. Cuando pasas de lo que es la venta intracomunitaria, tienes que empezar a hacer el intrastat, en fin, un montón de cosas que vienen de la mano de que vas creciendo y te van surgiendo esos problemas y que dices, no solo es crecer, que ya implica unos problemas per se logísticos que hemos comentado durante toda la entrevista, sino también a muchas otras líneas o a nivel de certificaciones. También empiezas a molestar un poco más a otros players y entonces tienes otros problemas derivados de que si intentan, pues eso, reclamarte una cosa que no has hecho correctamente, bueno, viene relacionado, pues eso, de estar más presente, de seguir creciendo, de tener más impacto. Y entonces, claro, todas las administraciones, todos los órganos, pues te exigen más. Y esa parte es la que uno tiene que estar siempre preparado y con una rápida reacción, porque si no, vamos, puedes tener ahí uno de los grandes problemas. Total. ¿Cuánto estáis facturando ahora, Joshua? Este año cerraremos en 8 millones de euros de facturación. Muy bien. ¿Te imaginabas facturar 8 millones en abejas hace 13 años? No, la verdad que no sabía que el sector pensaba que era muy, muy, muy pequeñito y bueno, no es solo eso, es que creo que podemos multiplicar la facturación. Evidentemente va a costar y implicará tener mucha presencia internacional. Pero lo bonito de esto es eso, que el camino no pare y que podamos ir con la motivación para poder seguir aportando y seguir creciendo. Seguro que sí, pero el proyecto es súper chulo, espectacular y disruptivo a más no poder. Entonces estoy seguro de que seguiréis creciendo y seguiréis dando que hablar dentro de todo el mundo de estas abejas, porque yo, honestamente, de abejas solo sé lo que aprendí con la abeja maya cuando era pequeño y los dibujos que veía cuando era chiquitín. Joshua, te deseo la mayor de las suertes y con muchas ganas de poder tomarnos un
un vino, una cervecilla en persona y que me puedas seguir contando cómo va evolucionando el proyecto, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Eso está hecho. Muchas gracias, Javier, por este ratito y por estar charlando contigo. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Cuídate mucho, Joshua. Un abrazo. Adiós. Suena increíble el recorrido que puede dar de sí un sector aparentemente de nicho como es el sector de la apicultura, pero que mueve miles de millones al año y cuenta con centenares de miles de profesionales en Europa, algo que Joshua vio rápido cuando creó la tienda del apicultor.com. Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda a que le des a las 5 estrellas y si no lo has hecho, que te suscribas a cualquiera de los canales donde escuchas Ecosistema e-commerce. Y si necesitas ayuda para desarrollar tu proyecto online, puedes contactar conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Gracias de nuevo, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.